Eh, ¿Cuáles son los desafíos, digamos, más grandes o principales desafíos que puede tener un facilitador respecto, digamos, a una organización que ya es mucho más grande, más corporativa, en comparación con un equipo pequeño? Podría ser una startup donde hay más pocas personas. Por ejemplo, en las organizaciones casi siempre están ya los procesos definidos y todo eso, pero en un equipo pequeño como que todo está por ahí recién construyéndose. Entonces, más o menos cuáles serían las diferencias y sobre todo con los desafíos que debería contar o que debería pasar un facilitador. Ok. Yo creo que por ahí el desafío del facilitador no necesariamente pase por el tamaño de la organización, porque hay diferentes técnicas de facilitación que pueden aplicar para un grupo de 5 personas o para un grupo de 700 personas. Por ejemplo, hay una técnica de facilitación que se llama Open Space, que tiene sus momentos de comienzo, su momento de desarrollo, su momento de cierre, que puede durar un día, o puede durar 2 días, o puede durar 3 días. Nosotros hemos tenido experiencias de aplicarlas en conferencias con 750, 850, 900 personas y funcionan. Eh, el desafío más grande que tiene que ver con la organización, desde el punto de vista del facilitador, yo creo que tiene que ver con la cultura de la organización. Con la cultura de, en muchas organizaciones, muchas veces, y volvemos al tema del mapeo de responsabilidades que buscamos muchas veces, es que el facilitador, por definición, en ese tipo de organizaciones, termina siendo el líder del equipo, o el manager del equipo, o el gerente de proyectos, que se ponen el traje de facilitador. Ahora, cualquiera de esos tres roles, por ejemplo, está sumamente involucrado y sumamente sesgado por sus intereses con respecto al tema que se está discutiendo. Entonces, no veo cómo un project manager pueda facilitar una reunión de planificación sin involucrarse en la planificación. No veo cómo un líder técnico pueda facilitar una conversación sobre diseños técnicos y sobre decisiones de arquitectura y demás sin involucrarse en esa conversación. Y no veo cómo un manager pueda facilitar conversaciones acerca de procesos de desarrollo o procesos de toma de decisiones o procesos de contratación de personas o procesos de, eh, por ejemplo, de reconocimiento y de dar feedback sin involucrarse y sin tener intenciones directas sobre esas conversaciones. Entonces, yo creo que los desafíos más grandes en las organizaciones grandes tienen que ver con su historia, ¿no? Cuando una startup, por ejemplo, no tiene mucho arrastre cultural, no tiene mucho aferro cultural a su pasado, entonces es más fácil que nosotros podamos desempeñar un rol de facilitación o que una persona pueda desempeñar un rol de facilitación. Pero en organizaciones más tradicionales que tienen que ver con una historia que vienen arrastrando y una forma de hacer las cosas, si no está claro que el facilitador, el rol del facilitador, es muy fácil que terminemos tendiendo a que ese rol lo cumpla alguna de las personas, como mencionábamos recién en los ejemplos, que están sumamente involucradas en los equipos. Entonces el desafío tiene que ver más con eso, ¿no? Con entender el rol y con ver ese rol como un rol neutral y aceptado por los demás. Listo. ¿Cuáles son como que las recomendaciones que das así en general como o que debería tener un facilitador, digamos, en cualquier contexto? Como que cuál es lo básico, digamos, que debería tener y también algunas técnicas quizás que puedas compartir. Ok, aspectos básicos. Bueno, yo hincapié en 5 cuestiones que tienen que ver con las responsabilidades que a mí me parecen que son las responsabilidades más importantes de facilitador, que tiene que ver en principio con sostener una conversación que tenga sentido y enfocada, y eso tiene que ver con evitar que nos vayamos por las ramas, estar atentos a esas situaciones, y con sentido tiene que ver a que fomente la participación de todos los involucrados, de que no haya personas que monopolicen la conversación, buscar que, aunque no todas las personas puedan abiertamente participar,
buscar la manera en que esas personas o que sus opiniones, sus intenciones y sus inquietudes sean tomadas en cuenta. Entonces, un ejemplo típico de esto es que en grupos grandes hay muchas personas que son por ahí son tímidas y no se sienten cómodas hablando frente a muchas personas. Entonces, ahí una técnica que lo puede acompañar al facilitador en esa responsabilidad tiene que ver con una técnica que se llama dividir y reportar. Entonces, bueno, somos, no sé, 15 personas. Hay algunas personas que no se sienten cómodas hablando delante de 14. Entonces, bueno, podemos hacer 5 grupos de 3 personas, en donde esa persona que no habla frente a 14 personas, por ahí se siente más cómoda hablando frente a 2 personas. Y luego que hemos hecho 5 grupos de 3 personas, en donde se tuvo una conversación, se pueden transportar esas personas a 3 grupos de 5, en donde ya no estoy delante de 2 personas, sino que estoy delante de 4. Y posiblemente ahí no me sienta tan cómodo, pero mi opinión ya fue tomada en cuenta antes. Entonces puede ser representada por otra de las personas que estuvo en la conversación previa en esta nueva conversación. Y luego llevar las conclusiones al grupo más grande, de las 15 nuevamente, ¿no? Entonces, si bien las personas que no se sienten cómodas hablando frente a 14 personas, sus opiniones están siendo arrastradas y tenidas en cuenta desde las conversaciones más pequeñas. Esa es una cuestión, ¿no?, del facilitador. Y esa es una técnica que se llama dividir y reportar, o dividir en grupos y después unificar las conclusiones, que pueden ayudarnos en ese caso. Otra responsabilidad del facilitador, por ejemplo, es dividir tópicos grandes en tópicos más pequeños. Porque muchas veces la complejidad de lo que estamos discutiendo hace que la conversación esté desenfocada o que haya ansiedades o muchas intenciones volcadas en una conversación desordenada. Entonces, como facilitadores tenemos que poder identificar si este tema es demasiado complejo, bueno, cómo lo podemos dividir en 3 o 4 partes como para abordarlo en diferentes segmentos y tener más profundidad y más precisión en las conversaciones. Con respecto a técnicas, hay una técnica o una herramienta, podríamos llamarlo, que se llama Parking Lot, que es el estacionamiento de temas pendientes. Entonces, si yo como facilitador veo que este grupo de personas está teniendo una conversación demasiado compleja, puedo invitarlas a dividir esa conversación compleja en conversaciones más pequeñas y con un nivel de complejidad mucho más bajo, más simple, digamos. Y esas pequeñas conversaciones puedo anotarlas en post-its, un nombre o una oración que las identifique y pegarlas en el parking lot. Y lo que vamos a ir haciendo es recorrer el parking lot en forma ordenada y tener diferentes conversaciones a la vez, digamos, una detrás de otra en esos diferentes contextos. Mantener una conversación ordenada también me puede ayudar. Otra técnica o herramienta útil es el token, ¿no? Somos 8 personas, queremos tener una conversación ordenada. Entonces lo que vamos a hacer es tener un token que puede ser un lápiz o una pelotita o lo que sea que encontremos, y quien tiene ese elemento es quien está invitado a participar en la conversación, a expresarse, a hablar. Si otra persona quiere hablar, puede pedirle el token. Entonces de esa manera nos garantizamos una conversación a la vez. Por ejemplo, supongamos que no somos 5 personas u 8 personas, somos 60 personas. ¿Cómo hacemos para tener una conversación a la vez? Bueno, una técnica que nos puede ayudar ahí es algo que se llama fishbowl, como pecera, ¿sí? Fishbowl es una técnica en donde se generan círculos concéntricos de sillas y hay un círculo central que tiene, supongamos, 5 sillas, de las cuales 4 están ocupadas. Y esas 4 sillas, las personas que ocupan esas 4 sillas son las personas que tienen la conversación, mientras que las personas que están sentadas en los círculos exteriores son las personas que están escuchando. De esa manera garantizamos una conversación pequeña y enfocada. ¿Para qué la silla libre? Para que cualquiera que quiera participar desde afuera entre a lo que se llama el círculo central del fishbowl, y una persona de las que estaban conversando, de las 4 personas que estaban conversando previamente, se levanta y deja su silla libre para que ese ciclo se pueda reiniciar y que se puedan involucrar personas de los círculos exteriores. Esa es otra técnica que me sirve para lo mismo, pero más amplia, ¿no? Otra responsabilidad importante del facilitador es garantizar recursos y las condiciones de la conversación y del espacio, y eso muchas veces, si no casi siempre, tiene que ver con la anticipación que yo pueda tener como facilitador, ¿sí? Por ejemplo, en muchas organizaciones los equipos
tienen que hacer una reunión y no hay sala, o van y secuestran una sala en donde en la mitad de la reunión vienen las personas que realmente la tenían reservadas y ellos se tienen que ir a otro lado, o no hay con qué escribir, o no hay elementos con qué hacer visible la información, o no hay elementos que nos permitan una colaboración, o por ejemplo somos 10 personas alrededor de una mesa con 5 sillas, entonces 5 están sentados y otros 5 están parados. Una sala pequeña, que hace calor, que hay ruido desde el exterior. Todas esas son factores que pueden suceder en una reunión y yo diría que la causa de eso es que el facilitador no fue lo suficientemente anticipado para generar una conversación significativa y en condiciones, ¿no? Entonces son todos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y otra responsabilidad, que esto engancha con otra disciplina que complementa la facilitación, es hacer visible la información. ¿Y cómo podemos hacer visible la información? Técnicas para hacerlo hay muchísimas. Podemos, como dijimos hoy, como el parking lot, ¿no? Aquí tenemos todos nuestros tópicos pendientes, entonces estoy haciendo visible cuáles son los tópicos que están pendientes. A medida que vamos tomando decisiones, podemos hacer visibles las decisiones que vamos tomando. O porque estoy escribiendo en un flip chart, en un papelógrafo, un rotafolio, o porque estoy pegando post-its en la pared, o porque estoy dibujando una lámina en la mesa. De eso tiene que ver con hacer visible la información. ¿Para qué? Porque muchas veces las personas se sienten escuchadas cuando ven sus impresiones, sus intenciones, sus inquietudes plasmadas, y el hecho de que esas intenciones, inquietudes, opiniones perduren a través de la conversación dispara otras conversaciones dentro de ese mismo proceso. Y aquí es donde engancha otra disciplina que es disciplina o habilidad del facilitador, que es la facilitación gráfica, ¿no? ¿Cómo puedo ir plasmando en forma visible, entendible y atractiva una conversación? A eso vamos a llamarlo documentación gráfica. ¿Sí? Documentar gráficamente lo que se está conversando. Y una disciplina muy parecida que recién mencionamos era la facilitación gráfica, que es cómo puedo hacer mediante elementos gráficos utilizar o generar dibujos que disparen conversaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hago una flecha con un sol y un río. Entonces, la flecha significa nuestra estrategia para llegar al sol, que es nuestro objetivo, y el río son los obstáculos que tenemos que saltar. Entonces, yo pongo esa plantilla en la pared, si por ejemplo en un rol de facilitador, y lo que voy haciendo es generando conversaciones acerca de cuál es nuestro objetivo y lo plasmo en el lugar donde está el sol, cuál es nuestra estrategia, cuáles son los obstáculos que podemos llegar a encontrar, y voy tomando nota en ese río, y cuál es nuestra estrategia y nuestros pasos para lograr ese objetivo, y puedo ir tomando esas notas gráficamente dentro de esa flecha. Entonces utilicé elementos gráficos como disparadores de una conversación y utilicé documentación gráfica para ir registrando en esa plantilla todas las decisiones y todas las cosas que vayan surgiendo en esa conversación. Y eso es parte de la facilitación también. Listo, Martín. Entonces ya con esto estaríamos finalizando el programa del día de hoy. Más bien, ¿quieres dar ahí como que algo final, algo extra, digamos, o quizá alguna recomendación general, digamos, para alguien que quisiera quizás comenzar con esto de la facilitación, o para algún equipo quizá que de repente no tiene como que los recursos para contratar a un facilitador externo, y como que quién podría asumir ese rol o cómo podría hacerlo? Bien. Bueno, hay en principio recursos, hay varios libros que yo les recomiendo. Uno es The Skilled Facilitator. Después podemos pasar los libros por Twitter. Tan pronto como terminemos yo los voy a pasar por Twitter. The Skilled Facilitator, o el facilitador habilidoso. Otro que se llama el cono de la toma de decisiones participativa. También lo voy a pasar, todos con sus links por ejemplo, a Amazon, si quiero por lo menos ver la tapa para reconocerlo y después ir a comprarlo a otro lado. Bueno, también, esto no sé si está muy bien, pero también recomiendo mi libro que se llama Facilitador de Equipos Ágiles. Pero me parece como unos buenos pasos para entender la disciplina, para entender las responsabilidades y demás. Con respecto a los procesos, yo diría empezar en chiquito.
empezar en pequeño, facilitando por ahí una conversación de 4 personas, y a medida que voy ganando confianza como facilitador, animarme a ir tomando desafíos más grandes, ¿no? Y facilitando conversaciones o más complejas o más multitudinarias. Porque en esa práctica de ir facilitando de pequeño a más grande, básicamente lo que voy a hacer es ir ganando confianza en mí como facilitador y confiando en el proceso. ¿Sí? En muchos fragmentos de nuestra conversación tocamos el tema de que el principal desafío del facilitador tiene que ver con su emocionalidad y sus ansiedades y su necesidad de producir cierto tipo de resultados, en donde nos podemos volver, si no estamos atentos a ellos y no tenemos confianza en el proceso, nos podemos volver controladores como facilitadores, y ahí es cuando dejamos de ser facilitadores. Entonces, en ese practicar, en ese hacer desde pequeño a grande, e ir ganando esa confianza, e ir confiando en ese proceso, es cuando más vamos a poder soltar y delegar ese control en las personas que están teniendo la conversación que sea. Listo, Martín, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos más adelante volver a compartir sobre algún otro tema. Entonces estaríamos finalizando el tema de hoy con esto. Un saludito Perfecto. para despedirse, Martín, ahí. Y Bueno, ya nos estamos viendo en otro programa. por la invitación. Siempre, desde mi punto, siempre fue un placer, un gusto y algo muy ameno el participar en los DB Hangouts, así que les tengo que agradecer en este y en el pasado. Así que bueno, espero que nos veamos pronto y éxitos con esta temporada y las nuevas que vendrán. Listo, Martín, y ya nos estamos viendo en otro programa. Chao.